En este video vamos a aclarar algunos conceptos que me parecen a mí fundamentales, pero relacionándolos con el plano cartesiano. Entonces, hay una frase muy conocida de Albert Einstein donde dice que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, pero de lo primero se tiene duda. Entonces, vamos a empezar a aclarar ese término estupidez. Primero, aclarando qué es la inteligencia. Y entonces la inteligencia vamos a tomarla como una definición en la cual la inteligencia es la capacidad que tienen los seres humanos para resolver problemas, no para aprovecharse de ellos, no para evadirlos, ni mucho menos para crear problemas. Entonces, inteligencia será la capacidad que tienen los seres humanos para resolver problemas. Y esa inteligencia debe cumplir también ciertos parámetros en términos de este plano cartesiano que nosotros vamos a tomar como referencia. Y todas las acciones que nosotros estemos clasificando, se referirán a aquel que realiza la acción, no a aquel que recibe la acción. Entonces, aquel que realiza la acción lo vamos a denotar como X y lo vamos a colocar en su eje. Mientras que aquel que recibe o aquellos que reciben la acción realizada por X lo vamos a colocar en el eje Y. Tanto en el eje X como en el eje Y vamos a tener una parte positiva y una parte negativa. Entonces, como una ganancia o una pérdida, ganancia o pérdida. Por simplicidad, nosotros vamos a explicar en este plano cartesiano basados únicamente en valores monetarios. Porque si quisiéramos llevarlo a cabo en términos de valores morales, entonces tendríamos que mirar que el eje X se basa en los valores morales de X, mientras que el eje Y se basa en los valores morales de Y. ¿De acuerdo? Claro, hay algunas personas que no tienen escala de valores morales porque no es que sean sus actos, no es que sean morales o inmorales, sino que son amorales, es decir, no tienen una escala de moralidad. Entonces, aquellos actos realizados por parte de X sobre Y, sobre el individuo Y o el grupo de individuos Y, que generan una ganancia o algo positivo para X y también a su vez generan algo positivo para Y, serán acciones que denotan inteligencia o serán clasificadas como una acción inteligente. ¿De acuerdo? Existe una gran cantidad de actos en los cuales el individuo que realiza la acción, el individuo X, genera una acción, su acción genera algo negativo sobre Y. Esas acciones, ¿sí?, las vamos a llamar que son de maldad, ¿de acuerdo? Entonces, un tercer cuadrante, ya hemos explicado dos de los cuadrantes, un tercer cuadrante, entonces será constituido por aquellas acciones en las cuales quien recibe la acción tiene una ganancia, mientras que quien realiza la acción tiene una pérdida. A esas acciones, a ese acto lo vamos a llamar un acto de tipo incauto. Y por último, el cuadrante que nos falta, entonces es donde tenemos aquellas acciones que generan algo negativo para quien realiza la acción y también generan algo negativo para quien recibe la acción. Y en este cuadrante es donde se ubica la estupidez humana. Entonces, los actos estúpidos son aquellos donde la acción realizada genera en quien recibe la acción algo negativo
y puede ser que genere también algo negativo o neutralidad para quien realiza la acción. Entonces, ya en ese orden de ideas, nosotros podemos ubicar las acciones realizadas en cualquiera de los tres cuadrantes, de los cuatro cuadrantes, perdón. Y en esos cuatro cuadrantes que nosotros tenemos ahí, entonces, hay acciones. Recuerden que lo estamos evaluando solamente desde el punto de vista económico. Entonces hay acciones en las cuales acciones de maldad en las cuales quien realiza la acción gana exactamente lo que pierde quien recibe la acción. Y entonces vamos a tener una recta a un ángulo de 45 grados. Y a estos, ¿sí?, los podemos llamar como los actos de maldad socialmente neutrales. ¿Qué significa socialmente neutrales? Que la pérdida es igual a la ganancia. Ejemplo, aquellos ladrones que roban y su ganancia es exactamente lo retirado a la víctima. Entonces, esos los llamamos neutrales. ¿Por qué los llamamos neutrales? Porque no hacen ni que progrese ni que tampoco retroceda la sociedad. Continuando con esta recta a ángulo de 45 grados, ¿de acuerdo? Con cualquiera de los ejes. Entonces tenemos otra recta a 45 grados, que son aquellos actos incautos en los cuales quien pierde, su valor perdido es exactamente igual al valor ganado por la contraparte. Entonces, todos aquellos actos que estén por debajo, ¿sí?, o al lado izquierdo de la recta que estamos denotando, son actos que hacen que retroceda la sociedad donde sucedió esa acción. Mientras que todos aquellos actos que están por encima de esa misma recta o al lado derecho, entonces harán que la sociedad progrese. Lo comúnmente que ocurre con los malvados es que realizan actos en los cuales su ganancia es menor que la pérdida de quien recibe o de la sociedad en la cual está. Entonces, la mayoría de los actos malvados se encuentran en esta parte. Ejemplo es cuando un ladrón crea un daño grave para obtener un beneficio pequeño, como cuando rompen un vidrio de un vehículo para robar algo bastante pequeño. Esta clasificación se da con base en la conciencia que tiene el individuo que realiza la acción. Tiene conciencia de lo que está haciendo y de las consecuencias que traen sus actos. Pero hay un enorme problema dentro del cuadrante de la estupidez, y es el siguiente. Los que son inteligentes son conscientes de su estado de inteligencia. Los incautos, aunque son conscientes, a veces se avergüenzan de haber tenido pérdidas para dar ganancias a los demás. Los malvados tienen conciencia de su maldad y saben que le están causando daño a los demás para poder obtener un beneficio. El problema grave que tienen las sociedades es la inconsciencia total de su estado mental por parte de los estúpidos, porque los estúpidos no tienen conciencia de su estupidez. Ellos realizan actos muchas veces creyendo que son acciones que van a favorecer a la sociedad. Entonces, el enorme problema de una sociedad es que no existe ninguna acción estúpida que genere progreso a la sociedad. No existe ninguna acción que esté por encima de esa recta.
La explicación de, de estos 4 términos se basan en las definiciones o en la explicación dada por parte del italiano historiador Carlo Cipolla. Entonces, espero con este video haber podido hacer una aclaración y saber que los actos se pueden ubicar en cada uno de estos cuadrantes. No existe una persona que todos sus actos se enmarquen en un solo cuadrante. Lo que ocurre con las personas es que debemos mirar sus actos y clasificarlos dentro de cada uno. Infortunadamente, los pertenecientes al grupo de los estúpidos tienen una alta predominancia de actos dentro de este cuadrante y ínfima o casi nula dentro de este otro cuadrante. Muchas gracias por su atención.